Ahora trate de no mirar al costado cuando pongamos el título. ¿A qué burro te vas a subir? Se llama la predicación. ¿A qué burro te vas a subir? No mire al costado, hay muchos. ¿No es cierto? Tal vez diga, bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que me tocó, ¿no? Vieron que los burros a veces se empacan, ¿no? Son duros, pero ¿a qué me refiero con este? Hay una profecía en Zacarías 9:9, una profecía, Zacarías 9:9, muchos siglos antes que Jesús cumpla, que Dios cumpla esta profecía. Y el pasaje bíblico dice así, esta era una profecía que cuando se dijo, se dio, ni noción tenían el milagro que iba a hacer Dios. ¿Cómo nos iba a librar? El pueblo de Israel totalmente disperso, fuera de Dios, reyes malvados, en cautiverio, tantas cosas. Pero dice la profecía en Zacarías 9:9, alégrate, oh pueblo de Sión. Nosotros somos el pueblo de Sión, eres ciudad santa. Alégrate, mirá que está a tu lado. Alégrate, decirle. Pero, espere, vamos de vuelta, regalen una sonrisa. Porque si vamos a decir alégrate, tenemos que estar gozosos. Alégrate, decís, oh pueblo de Sión, hermano de Cristo. La alegría. Grita de triunfo. ¿Se animan a gritar un grito de júbilo? Amén. Oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montando un burro, montando la cría de una burra. Y esa es una palabra profética en Zacarías, un libro chiquitito de un profeta menor, puesto en un pasaje bíblico que después cambia, pero era algo que Dios estaba adelantando, que estaba por pasar 500, 600 años adelante, de cómo Jesucristo iba a entrar a Sión, a Jerusalén, al pueblo de Dios cumpliendo una profecía. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo se acercó, Él trajo el reino. Después de 400 años de silencio, donde no había palabra, no había profetas, no había nada, el pueblo vivía totalmente sumido y oprimido con distintas potencias. En este tiempo de Jesucristo que fue crucificado estaban los romanos crueles. Esto era una muerte sanguinaria, que ellos lo tomaron de los persas y así era la peor muerte que podía haber en la historia, porque la persona se iba, ¿no es cierto?, agonizando de a poco, clavado en sus manos, clavado en sus pies, pero tenía que apoyarse en sus pies con un hierro, con un cortafierro grande, atravesado, y no podía hacer fuerza. Y si hacía fuerza para respirar, sobrevivía un poco, pero ¿qué función tiene? Sus pulmones se llenaban de sangre. Sus pulmones iban teniendo menos capacidad por la postura que tenían. Fíjese qué muerte terrible, terrible. Por eso a los dos malhechores que estaban al lado de Cristo le rompieron las rodillas, porque no murió, no moría. Entonces, para poder que se terminen de ahogar con su propia sangre, rompían las rodillas. A Jesús no. Palabra que se cumplió también proféticamente. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Él murió antes de que le quebraran las rodillas. Sí le clavaron una lanza, que de ahí salió sangre y agua, ¿no? Que tiene también otra interpretación. Pero yo digo, Señor, gracias, porque el Señor está diciendo, es un momento alegre, es un momento para el pueblo, es un momento de triunfo, es un momento que dice, viene tu rey hacia ti. Y esto me encanta, viene Jesucristo, mi rey, hacia ti. Por eso yo siempre digo, Jesús, Dios, es el que nos encuentra a nosotros. No creas que vos estás acá porque sos buena persona y decidiste venir a Cristo porque estabas mal. Él se presentó primero a tu vida. Él estuvo dando vuelta alrededor tuyo, llamándote de hace mucho tiempo, de distintas formas, distintas maneras, para que tengas ese encuentro personal, para que puedas reconocer tu necesidad, para que puedas reconocer tu pecado y así decirle a Jesucristo, permitir que ese amor incondicional, incomprensible, golpee tu vida. Un amor
no como el mundo lo da. Es sin egoísmo, es un amor que se brinda, bueno, lea 1 Corintios 13, en vez de poner amor, ponga a Cristo. Y es exactamente lo mismo. ¿No? Y podemos ver qué maravilloso, nos enseña a amar bien, porque amamos, pero muchas veces mal. Amamos con egoísmo, amamos por esa necesidad de que nos tengan en cuenta, amamos por interés y amamos realmente con una crueldad, que es lo que nos tocó vivir, aprender. Pero cuando uno viene a Cristo, conoce el verdadero amor. Aquel que perdona y no pide nada a cambio. Aquel que olvida. Dice el Señor que cuando somos perdonados, recoge todos nuestros pecados y lo tira al profundo de la mar. Ya no existe más. Por eso dice que a partir de Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Un plan perfecto. Él tenía un propósito, cumplimiento de la palabra. Esto fue la profecía. Siglos adelante vemos el cumplimiento. Mateo 21, del 1 al 4. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran, de sus discípulos. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y en cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría, que era el burro, sin montar, una cría. Desátenlo a los 2 animales y tráiganmelo. Si alguien le pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato, y eso ocurrió para que se cumpliera la profecía, palabra profética. Esto es como ir y voy a la casa de Uriel y de Uriel me llevo tu auto. ¿Qué hace? El Señor lo necesita. ¿Estaría dispuesto a darlo? Es así. Voy a tu casa y me dijo el Señor que venga este fin de semana a pasarla con vos. ¿Qué así? ¿No? Cosas locas que vos decís, ¿cómo serán? Pero seguramente en la palabra de Dios no encontramos todas las cosas que realmente Jesús hizo. Porque también dice la palabra, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría los libros del mundo para poder explicar. Esta persona, dueño de esta yunta de animales, seguramente tuvo una manifestación sobrenatural, un ángel que le dijo que tenía que ceder un bien para cumplir un propósito, para que se cumpla una profecía. Y acá no está, pero después dijo Jesús, díganle que después que lo usemos, se lo devolvemos. Gloria a Dios, ¿no? Y esto me hace recordar una vez, hace mucho tiempo, aquellos que tienen muchos años, vino Logos. ¿Se acuerdan del barco Logos? Es un barco que anda por todo el mundo, que es una biblioteca flotante, cristiana, que va a distintos puertos del mundo y llena y da y hacen impactos evangelísticos, pero es un barco que está lleno y se puede adquirir material y se puede adquirir libros, talleres, hermoso. Y en ese momento nosotros teníamos nuestro Renault 12, año 79, ¿no? Naranja, así como la camisa de mi esposa. Lo único que teníamos. Y le habíamos hecho chapa, pintura, había cambiado todo, estaba todo nuevito, flamante. Teníamos un hermano que es Job Morales, peruano, que ahora está en Perú, que no sé cómo se conectó con el Logos y demás. La cuestión que cada vez que vienen en el Logos hay ciudadanos de todo el mundo, porque de todo el mundo van y están 2 años viajando en el barco. Es como una misión que tienen. Son misioneros, pero de una manera distinta. 2 años de su vida, donde son preparados y demás, y distintos idiomas. Entonces, cuando vienen a un puerto, tienen que hacer trámites en las embajadas y demás. Y era el único bien que teníamos, porque el único bien, ¿no? Lo que teníamos para andar. Y viene él y me dice, mirá, necesitan esto, ¿ustedes pueden ceder su auto, prestarlo? Bueno, lo será una tarde, será un día, no, toda la semana. Y lo dimos con mucho amor y fe. Fue y volvió como estaba. Andás a ver a quién llevó y a dónde fue, no tengo la menor idea, pero lo único bueno es que me dejaron el tanque lleno.
¿no? Vos decís, bueno, Señor, gracias. Pero muchas veces nos encontramos con situaciones donde el Señor mismo pone en nosotros inquietudes, pone en nosotros la oportunidad de bendecir a alguien que la pasa mal. Viene a tu mente y tu corazón y el Espíritu Santo mandan un mensaje, pero tal y como está pasando necesidades. La palabra de Dios dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ¿no es cierto? Porque muchas veces ayudamos a hermanos con bienes, con dinero, con distintas situaciones. No lo publicamos porque lo hacemos para el Señor. Pero yo sé que Él siempre viene y toca corazones. Y Él espera a ver cómo vas a responder. Este hombre fue confrontado diciéndole, nos llevamos a la madre y al burrito. Y lo dio con mucho amor. ¿Por qué? Porque había un propósito. Jesús tenía un propósito. Estamos en Pascuas. Y en las Pascuas había una profecía que el verdadero rey, el Mesías, el prometido, el que iba a liberar a Israel, iba a entrar a Israel, iba a entrar a Jerusalén, nación. El rey de los judíos, como le pusieron el cartelito, como burla de arriba de su cruz, iba a entrar y el pueblo lo iba a recibir. Fiesta de Pascuas en Jerusalén. 500.000 habitantes tenía Jerusalén en ese momento. En tiempo de Pascuas había 1,5 millones, así que imagínense la cantidad de personas que habían. Era una convulsión impresionante, ¿no? De todos lados iban. Una vez el judío tenía que ir una vez al año en una de las fiestas a una procesión hasta Jerusalén. Las Pascuas eran las principales. Pero ¿qué pasaba? Venían ahí también los revolucionarios, venían ahí también los rebeldes, venían ahí también aquella gente que no estaba de acuerdo con el Imperio Romano, que no estaban de acuerdo con Herodes, que no era un judío realmente de raza, sino era edomita, estando en un lugar gobernando. Había mucha convulsión política. Por lo tanto, también de repente vos ves en una ciudad, en una situación donde viene un profeta que ya lo conocían, que multiplicaba los panes, que resucitaba a los muertos, antes de que él vaya acá. ¿Saben dónde paraba Jesús? En Betania. 20 kilómetros de Jerusalén. Betania, su lugar de intimidad. Betania, una familia que lo recibía, amigos. Betania, donde él pudo resucitar a Lázaro. Poderoso. Fue tanto el impacto que empezaron a ir los fariseos a ver si era real que Lázaro había resucitado 4 días muertos. ¿Se pusieron contentos? ¿Se pusieron alegres? No. ¿Saben qué planearon? Ya que resucitó, vamos a volver a matarlo. Querían matarlo porque era el testimonio puro de que Jesucristo había poder. Él puede resucitar tu matrimonio, Él puede resucitar tu fe, Él puede resucitar tu relación con tus hijos, Él puede devolverte el control de tu vida. ¿Lo creemos? ¿Lo tomamos? Porque así es, porque para el que cree todo es posible. Y Él en ese contexto va a Jerusalén con sus discípulos, con la gente que lo seguía, y mucha gente que lo recibía no era de Jerusalén, era gente que había ido a la ceremonia, ¿no es cierto?, de Pascuas. Por eso también lo recibieron con mantos, con palmas, con palmeras, y Jesucristo estaba entrando en un burro. Propósito. Diga conmigo, propósito. Propósito. ¿Qué es un propósito? Saben que muchas veces uno no tiene un propósito en la vida. Por eso andamos a tientas, a ciegas. Todo nos da lo mismo. Vamos a parar a cualquier lado porque no hay un propósito definido. En la parte terrenal, natural, en todo. Si vos no tenés un propósito, una visión, una idea de cómo manejarte en la vida, hacia dónde vas, por qué haces lo que haces, estamos perdidos. Estamos a la merced de cualquier situación que me desvíe. Perdés recursos, tiempos, esfuerzos. Un propósito tenemos que tener todos a nivel. Todos queremos, cuando más somos jóvenes y soñamos con una familia, con ser queridos, con tener un trabajo que me dé el sustento de vivir dignamente, bien.
Tenemos propósitos, por eso hay carreras universitarias y vamos a las metas y vamos al objetivo y hacemos esfuerzo. Propósito de poder progresar en la empresa donde estoy, el de construir mi casa, el de salir de las deudas, el obtener hijos. ¿Cuántas cosas hay que muchas veces no alcanzamos? Tenemos el ideal, pero el ideal está muy lejos de la realidad. No siempre nos suceden las cosas como uno la piensa y la desea. Dígame si no es así. Al menos es mi experiencia. Por supuesto, eso causa frustración, causa tristeza, en algunos enojo, en otros raíz de amargura, falta de perdón, porque el humano lo que siempre hace, ahora no mire para este costado, mire para el otro costado, proyecta su mal hacia otro, es culpa tuya. Porque me casé con vos, porque me pasó esto, porque te equivocaste de esto. Yo, gracias a Dios, ya pasó el tiempo, ese que hemos tenido en algún momento con mi amada esposa, en el año 2000, 2001, antes de la plena crisis, creo que fue en ese, en 99, se me ocurrió sorprenderla comprando un auto, un Duna. Era el año 97 y el auto era el año 93, ahora me acuerdo. Entonces, bueno, buen trabajo, tenía un buen ingreso, ya me había proyectado, me había endeudado en dólares. 97, fíjense que en el 99 se pudrió todo. ¿Qué pasó? Vine y la sorprendí. Estábamos pagando un departamento en un barrio allá por el San Luis, 131 y 523, 7 años pagando el departamento en un sindicato, para una de mis hijas. Un ahorro. Pero ese impulso, ese deseo de progresar, ese deseo de no tener un propósito definido, nos hace meternos en situaciones que realmente nos van a causar dolor, pérdida. No somos dueños de lo que puede venir ni de lo que puede llegar a nuestras vidas. Consulte a Dios. Pida sabiduría. Busque consejos. No se deje llevar por impulsos. No es tiempo, menos estos tiempos. Vieron que ahora dice, saque un préstamo ya y pague dentro de 2 meses. Lo vas a pagar 10 años el préstamo, ¿no es cierto? El interés y tantas cosas. Pero ¿qué hizo eso? Me endeudé. Teniendo un buen trabajo, un buen tiempo, buena tranquilidad, me endeudé. Habíamos comprado, me acuerdo, una compu de última generación, hermosa, la vendí. Y así empecé a hacer todo hasta que perdí el auto también. Porque no tenía un propósito claro. Porque no me había puesto de acuerdo con mi esposa, que es tan importante ponerse de acuerdo. Con su esposa, con su esposo, consulte, póngase de acuerdo, no oculte cosas. Esté de acuerdo para tomar decisiones importantes porque van a traer problemas, van a haber dificultades. Si nos equivocamos los dos. Y si las cosas van bien, nos alegramos los dos. Es una manera sabia de convivir. Pero acá Dios tiene un propósito. Jesucristo entró en un burro donde nadie lo había montado para cumplir un propósito, una profecía de muchos siglos atrás. Propósito. Existen diferentes tipos de propósitos de vida. Cómo estar en algún lugar. Muchos se fueron el fin de semana, ¿no? Dice, crear algo, obtener más conocimiento, hacer algo nuevo, sentir una emoción en particular. Hay tantas cosas. No importa la edad que tengamos, nunca es demasiado tarde para que encontremos un propósito de vida. Y estoy hablando de vida, no estoy hablando de algo pasajero, momentáneo, de situaciones como hoy vive la sociedad, ¿no es cierto? El touch and go, ¿no? Relaciones que nos cuesta entender, aquellos que somos grandes, ni novios ni conocidos, pero intimidad tienen hoy jóvenes, una noche, un momento. Tanta libertad y tanto libertinaje y tanta mezcla que conocemos casos que después tienen consecuencias. El embarazo y tantas cosas que vienen, que marcan nuestra vida. Situaciones que este mundo nos empuja para perder el propósito divino que Dios tuvo. Él murió en la cruz. Él cumplió con su propósito. Jesús nació para morir en una cruz.
Jesús vino a este mundo para perdonar nuestros pecados. Y tuvo 3 años de ministerio. 30 estuvo haciendo la tarea que le correspondía, estar en su casa, en su familia, teniendo un testimonio. Aún de los 12 años ya sabía cuál era su propósito. Cuando fueron a las fiestas también, ¿no es cierto? Los padres, una fiesta de las enramadas, fueron y a los 3 días de caravana, de estar volviendo, se dieron cuenta que no estaba Jesús. Tuvieron que volver. 12 años. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Hablando con los fariseos, los maestros de la ley, asombrados por la sabiduría y el conocimiento que tenía Jesucristo. ¿Pero qué has hecho, María y José? Le dicen, pero te hemos estado buscando, pero en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ya sabía cuál era su propósito. Cuando uno marca su vida, pone metas, uno va haciendo un esfuerzo para poder llegar de a poco. Y tiene etapas ese crecimiento. Jesús estaba a las puertas de Jerusalén. Y algo que me encanta, que también dice la palabra, que él sabía que iba a pasar. Él sabía, ya le había sido revelado, que iba a tener que morir en una cruz. Por eso, como hombre, cuando empezó la obra de teatro, estaba, ¿no es cierto?, la voz que decía, sea hecha tu voluntad y no la mía. 3 veces fue al Padre para ver si no había otro camino, como hombre. Sufrió lo que cualquiera de nosotros también puede llegar a sufrir. Para llegar a la cruz y ser libres, hay sacrificios, hay decisiones que tomar. Tenemos que ser sabios y poder poner prioridades, no ser empujados con violencia para salir del propósito de vida, vida eterna. Las cosas pasajeras, momentáneas, instantáneas, no tienen mucho valor y no siempre tienen buena consecuencia. Por eso podemos seguir viendo. Jesús está cumpliendo el propósito del Padre, ir hacia la cruz. No hay cruz sin sacrificio. Siempre hay un sacrificio para alcanzar el propósito. Y yo te pregunto hoy, para que pienses, para que puedas definir, ¿cuál es tu propósito de vida? Pensalo vos para adentro. Si hoy voy y me acerco, decime tu propósito de vida. Tal vez más de uno no va a saber, no tiene claro. O va a ver imposible, está lejos lo que yo quiero. No sé. Porque Dios hace como Él quiere. Llama las cosas que no son como si fueran. Dios tiene el poder para dar, para crear. Por eso esto es interesante, el hecho de decir, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Formar una familia? Sí. ¿Tener un buen trabajo? Sí. ¿Poder vivir lo mejor que pueda, honradamente? Sí. Yo te pregunto, ¿eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Ese es todo tu propósito? Hoy nosotros podemos disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos, como bien almorzamos juntos, estuvimos bien. Lindo, ¿no? El derecho de disfrutar, el verlos crecidos, ya formados. ¿Y qué más? ¿Qué otro propósito tengo? Ya crié. Estoy conteniendo a mis nietos. Estoy dejando un legado espiritual, que es algo que va a marcar sus vidas. Mi propósito es que ellos conozcan a Cristo, que no pasen por lo que yo pasé, que no se equivoquen con mis errores, que no ellos estén tan vulnerables en esta sociedad si no conocen a Cristo. Mi propósito y nuestro ruego es que todos sean salvos, que todos estén guardados por el Evangelio, porque Dios es el que realmente guarda. Gloria a Dios por los que tienen un trabajo, gloria a Dios por los que tienen una profesión, porque tienen bienes, viven bien. Este tiempo, ¿no es cierto?, de también situación de escasez y de violencia, todos lo vivimos. El flagelo de la droga, todos lo viven. El flagelo de la enfermedad, todos lo viven. Los que tienen plata, los que no tienen plata, los que tienen recursos, los que no, todos, nadie escapa de eso. Pero ¿qué pasa cuando se presenta algo así? ¿Cuál es tu propósito? Nuestro propósito es agradar a Dios y hacer su voluntad. Porque eso me da esperanza, me da salvación, me fortalece, me anima, me levanta. ¿Problemas? Vamos a seguir teniendo siempre. La diferencia es que tengo quien me defienda, la diferencia tengo quien me guíe,
La diferencia tengo de quien me sane. Porque muchos llegan a la meta, a alcanzar ese recurso, ese trabajo. Perdieron la familia en el camino, se enfermaron, están peleados con todo el mundo. Parecen como un perro malo, ¿no? El perro malo no se le acerca a nadie. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el tener contentamiento? Son palabras que en el mundo no la encontramos. Le ponen nombre de cosas temporales, materiales, y no pasa por ahí, pasa por el Espíritu. Jesús vino a cumplir su propósito, y su propósito era ir a la cruz. A pesar de que tuvo muchas situaciones de caer, muchas situaciones de ser confrontado por Satanás, por el mundo que vivía, que no es tan diferente al nuestro, pero él se mantuvo. ¿Cuál es tu burro? ¿A qué burro te vas a subir? ¿Cómo podemos reemplazar? ¿No? Y el burro que Jesús usó fue el que lo introdujo a Jerusalén, a cumplir el propósito de Dios. ¿En qué burro estás montado hoy? ¿Hacia dónde te estás llevando? Tenemos un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Un hombre, un personaje bíblico llamado Jonás, que sabemos que era un profeta de Dios, donde Dios se presentó y le dijo, le ordenó el hecho de que tenía que ir a una nación enemiga de por vida de los judíos a predicarles, porque Dios quería perdonarlos. Es como ver hoy a los judíos, lamentablemente el tiempo que están pasando el pueblo hebreo, que vayan y perdonen a los palestinos, perdonen a los de Gaza, ir a predicarle a esa gente que los dañó, los mató, guerra continua. Cualquier judío en su época se hubiese negado igual que Jonás. ¿Qué hizo Jonás? ¿En qué burro se subió? ¿No? Sabemos la historia, algunos, cuando Dios viene la palabra a él se levanta, prepara su bolso, cualquiera diría, va a hacer lo que Dios le mandó. Se subió a un burro, un barco, que lo alejaba de su propósito de vida. En vez de ir hacia Nínive, se fue a Tarsis, a la otra punta, escapando de lo que Dios le había encomendado, escapando de su propósito de ser una persona que lleve salvación, sanidad, reconciliación, que pueda llevar realmente una palabra que sea transformadora, adentro, de adentro hacia afuera, encontrarte con vos mismo y con tu Creador, tu Salvador, que es el que va a ordenar tus pensamientos y te va a librar de enfermedades. Muchos padecen cáncer, reumas, artritis, úlceras, porque son cosas no resueltas en la vida emocional. Y todo eso se somatiza en el cuerpo. La primera sanidad que Dios te da es en tu alma. Alma es el asentamiento de todas nuestras emociones, lo que nos hace pensar. Espíritu es donde Dios se apoya. Somos tripartitos, cuerpo, alma, ¿no es cierto? Y espíritu. Por eso cuando viene el Espíritu Santo entra y empieza a transformar adentro. Aquella situación imperdonable, aquella persona que no puedo ni mencionar, ni hablar, ni nada. Esta situación que me tocó vivir, la violencia, el abuso, el abandono, la falta de amor, me fui estafado, de repente alguien que encuentra el propósito por el cual Jesús se montó al burro y entró a Jerusalén, lo acepta. Empezamos a ser libres. Se rompen cadenas. ¿Por qué tenés que vivir amargado? ¿Por qué tenés que vivir enferma? ¿Por qué tenés que vivir sin esa posibilidad de perdonar? Palabra poderosa para todo hijo de Dios. Yo no puedo perdonar. Hemos conocido gente que nos ha confrontado y todo lindo, todo bien, pero cuando se encontró con la palabra de Dios de perdonar, se fue. Dijo, no, hasta acá llegué, no estoy dispuesto. Vemos su fin después, amargura, tristeza, odio. Es como caminar por toda tu vida, por tu trabajo, tu estudio, tu familia, por donde andes cargando un muerto. Tenés un muerto encadenado y donde vos vayas, él también. Él también. Y cuando uno perdona, ¿qué es lo que hace? Corta la cadena. Somos libres. Tal vez yo no voy a hacer justicia. Tal vez no voy a poder ver qué va a pasar con esa persona, pero Dios es justo. No me merezco estar mal cuando realmente fui hecho para vivir
en paz, conmigo mismo y con los que me rodean. Propósito. Jonás se encontró con algo que no estaba de acuerdo de lo que Dios le decía. Se subió a un barco y se fue y se alejó del propósito de Dios. Tenía que llevar un mensaje poderoso, con significado de vida, de transformación, para transformar una nación. Los ninivitas son conocidos en la historia como personas crueles, como personas sanguinarias, como personas que realmente era una nación que tomaba a otra y conquistaba y los oprimía, los mataba. Terrible, lo esclavizaba, pero de una manera... Tú decís, pero no, esta gente no tiene perdón de Dios. Esta gente no se merece. Dios, ¿qué me estás pidiendo? Pero mi propósito es la salvación, te dice Dios. Mi propósito es el bienestar de todos. Es su cultura violenta, pero si conocen al Altísimo, al Poderoso, al que entró en un burro como rey a Jerusalén para que se cumpla una profecía, un plan divino, vos sos parte de este mensaje. Vos sos parte de esta situación. Tenemos un propósito. Saben que cuando Jonás no quiso, la historia la conocemos, no es fábula, es una historia real. Gran tormenta, los marineros tiraron todo lo que había por la borda, se hundía el barco y el tipo durmiendo tranquilo abajo. Llamó la atención, dijo, che, despertate que nos hundimos, despertate, no te das cuenta que nos hundimos, y nos hundimos por culpa mía, dice, porque yo estoy escapando del Dios Altísimo, estoy escapando de lo que Dios me pide, estoy escapando de poder ser un siervo obediente. Yo me pregunto, ¿de qué te estás escapando vos? ¿Cuántas veces Dios tocó tu puerta y no la abriste? ¿Cuántas veces Dios te rodeó de favores, de milagros, y dejaste el milagro y dejaste a Dios? Porque los milagros son señales, pero no convierten a nadie. Los milagros y las maravillas, gloria a Dios, se manifiestan, pero no convierten, muestran el poder de Dios. Lo que convierte es el arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? El tiempo se ha cumplido, por lo tanto, arrepiéntanse. Jesús vino a Jerusalén para que el pueblo se arrepintiera. Era necesario morir en la cruz. Era necesario un sacrificio de alguien que no tenía pecado y Jesús era ese. Va Jonás y dice, voy a estar poco acá, por obediencia. Y cruza la ciudad en 3 días predicando. Yo para mí, hasta predicando mal. Se van a morir todos. Se merecen esto, crueles. Así, como Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿no? Dice que hubo tanto quebrantamiento que hasta el rey de Nínive llegó el mensaje, se llenó de cilicio, llamó a todos ayunos, a ayunar, y Nínive se convirtió. Jonás siguió enojado. Se subió a un burro equivocado. Si hacemos la voluntad de Dios, detrás de nosotros hay muchas personas que están esperando ser alcanzadas. Primero, el Señor quiere sanar tu vida. Quiere que vos orientes tu vida a un propósito más superior, a un propósito sobrenatural, a un propósito en que no es temporal, no es este tiempo, no es esta vida. ¿Que necesitamos todo esto? Sí, por supuesto. Y Dios te va a acompañar para poder tenerlo, contenerlo y disfrutarlo, pero sano, en paz, con amor. En este caso fue un barco hacia la dirección incorrecta. En tu caso, una relación sentimental, una carrera, un estudio, un trabajo, falta de perdón, abandonar el pecado, egoísmo, prioridades. ¿A qué burro te subiste? Mi experiencia fue de que yo tengo bien claro, sometido y bien visualizado la autosuficiencia. No necesito a Dios. Yo puedo solucionar mis problemas. Tengo capacidad, soy sano. ¿Cuántas veces me encontré en los primeros pasos de mi vida espiritual esa lucha? No te preocupes, Señor. No te preocupes, que si yo te preciso, te llamo. Y saben, Dios no obra así. Dios no trabaja así.
Él te dice que lo invites. Él te dice que quiere entrar a tu vida. Como Jesús entró con ese burro a Jerusalén y todos aplaudiéndolos y todos recibiéndolos como el rey. ¡Hosana! ¡Hosana! Al Rey de Salvación. ¡Hosana! Y fue algo impresionante como la gente lo recibía, como la gente estaba dispuesta a reconocerlo. Pero hay algo, hay un contexto histórico que cuando un rey entraba a una ciudad, venía en un caballo, con porte, un ejército, estandartes, trompetas, no pasaba desapercibido. Y los judíos se encontraron con un rey en un burro, humilde, sin ejércitos, sin armas y con un mensaje de perdón. Imagínense ese impacto que hubo. Por eso todos esos, los que lo recibieron, después fueron también los que lo crucificaron. Porque no entendieron que lo primero para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, cumpla con la tarea de salvar, tenemos que recibirlo en nuestro corazón con humildad y sencillez. Jesús tomó ese lugar. Dice, y en un pollino, en un burro, que nunca fue montado por nadie, humildad. Un rey sin caballo, como los conquistadores, sin ejército, sin armas, sin un mensaje de rebelión. Estaba entrando, cumpliendo la profecía. Por eso, Él no se resiste a un corazón constricto y humillado. Si yo me presento delante de Él diciendo, Señor, la verdad me cuesta mucho creer, me cuesta mucho aceptar. Tengo muchos defectos y mucha historia en mi vida, pero yo quiero conocerte. Yo quiero hacerte lugar en mi vida para que vos te manifiestes. Tengo mucho desorden, no avanzo. Hay tristezas, hay angustias, hay pleitos, hay demonios instalados en mi hogar, donde el conflicto por cualquier cosa siempre aparece. La violencia, los insultos, ¿no es cierto? El hecho de no respetarnos, nuestros hijos. ¿Saben que una vuelta escuchando hace mucho tiempo la radio transmundial, teníamos recién casados? Voy a contar una intimidad ya que nadie nos ve, somos pocos. Cuando nos casamos, teníamos 3 cosas importantes nada más. Miren ustedes. La heladera, la cocina y la cama. Y debajo de la cama tenía una radiotransmisor que me la regaló mi vecino de enfrente que sabe electrónica. Y escuchábamos solamente la radio transmundial, con una antenita que a veces la agarramos y a veces no. ¿No? Y así. ¿No es cierto? De muy chicos, a los 20 me casé, me tuvo que firmar mi mamá, porque era a los 21 en esa época. Así que, pero nos casamos por obediencia, nos casamos para no pecar, nos casamos por amor al Señor. Y vivimos un tiempo realmente de intimidad con el Señor. Pudimos ver cómo Él nos fue bendiciendo de menor a mayor. Nunca soñamos ni pensamos, hablarme de propósito, de visión, de lo que Dios tenía, no. Pero había algo, sí, en nuestra vida. Queríamos agradar a Dios. Queríamos pagar el precio. No hay cruz sin sacrificio. No hay perdón de pecados sin decisión. Yo tengo que decidir rendirme a Cristo y creer que este Dios misericordioso me va a entender, me va a comprender, va a aceptarme. Pero yo se lo digo sinceramente, yo tuve que ser tratado. Parte del trato fue de esto lo que le conté hoy, de ir y comprar algo y querer sentirme una persona opulente, ¿no es cierto?, con mucho dinero, cuando todo era prestado, todo lo debía. La situación se dio vuelta y nos quedamos sin nada. Me derribó el Señor, pero así, autosuficiencia. Aprendí a depender. Aprendí a no moverme si Dios no me habla. Aprendí a consultar, porque la decisión sabia se toma consultando gente de fe, gente de experiencia que tenga temor a Dios. Aprendí a consultar con mi esposa, somos uno. Yo no puedo tomar decisiones solo, porque el hombre, ¿cuántos hombres hay acá? Levanten sus manos. Los que están casados como los que van en camino.
son todos machistas, somos todos guapos, somos todos que podemos, pero el zapato aprieta, hermano. Necesitamos el consejo de nuestras esposas. Necesitamos la columna que es nuestra mujer. Dios la puso como columna. Mujer idónea, sabia, inteligente. Me carga mi esposa siempre. Sí, vos sos la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿No? Pequeño detalle. Pero hacemos un equipo y doy gracias porque encontramos el propósito juntos. No le damos lugar al enemigo para discutir. No le damos lugar al enemigo para que se metan terceros. No le damos lugar al enemigo en mi casa, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que hablo. Estamos de acuerdo. Somos realmente un equipo dispuesto como punta de lanza para hacer la voluntad de Dios. Y seguir adorando a este Dios, a este Jesucristo, que entró humildemente como rey a Jerusalén, montado en un asno. Rompió con todas las costumbres de la época, pero cumpliendo con la profecía de Dios. Ese rey hoy quiere entrar en tu vida. Ese rey quiere entrar hoy en tu corazón. Ese rey humilde, que estamos en la época de la gracia, quiere entrar para que vos puedas encontrarte con Él y así poder tener esta vida y vida eterna. Jesús, con un mensaje de salvación y perdón de pecados, caminaba hacia la cruz para cumplir con su propósito. No hay propósito sin sacrificio. Y algo que me encanta, Él pagó el precio de mi pecado. Todos somos pecadores. ¿Hay alguien que es bueno? ¿Hay alguien que no tiene pecado acá? Que levante la mano. Porque nadie, todos somos pecadores regenerados. No degenerados, regenerados. Que Él nos regenera, Él nos renueva, Él nos cambia. Y es de adentro. No es por aquellas cosas que me meten en la cabeza, no. Es porque el Espíritu Santo me da el convencimiento. Y necesito a Cristo en mi familia, necesito a Cristo en mi vida, necesito a Cristo en este tiempo de oscuridad, de violencia, de no saber qué hacer. Cuando no hay un propósito de poder dejarle más que riquezas a nuestra familia, más que bienes a nuestra familia, estamos perdidos. Dice la palabra, una parábola que Jesús decía, había un hombre rico que cosechaba y juntaba sus bienes y tiró abajo sus graneros y los hizo más grandes y los llenó de todo fruto y dijo, bueno, ahora no voy a trabajar más. Alma, conténtate, bebe, come, disfruta. Necio, hoy vienen a buscar tu vida. ¿Y quién va a disfrutar lo que amontonaste? Así son las riquezas de este mundo. Por eso gaste todo en vida. No deje nada a sus hijos. No, pero no ponga su meta en los bienes del mundo. Sí, el prosperar, el progresar, el tener bienestar. Si el Señor nos prospera es para bendecir nuestra casa, pero ser de bendición también a los demás. Pero yo te invito a que dejes que este Jesús, sencillo, humilde, entre a tu vida y a tu corazón. Tenía mucha autosuficiencia y mucho orgullo. Nadie me iba a decir lo que tenía que hacer. Nadie me iba a mandar lo que podía y lo que no podía. Cuando me encontré con Cristo, aprendí a rendirme a Él, ser sensible a su voz. Y lo que Él dice, se hace. Y lo que Él manda, lo hago. Porque sé que es Dios que va a buscar mi bien. Porque Él quiere tu bien y no tu mal. Él quiere bendecirte y librarte de maldiciones que muchas veces repetimos. Por eso es tiempo de reconciliación, Pascuas. Pasar de el pecado a la vida eterna. Pasar por alto la muerte. Solamente Cristo, en Cristo lo podemos hacer.